Bienvenidos hermanos, mi nombre es Valentino. Hoy vamos a explorar uno de los mayores misterios en la vida de Jesús, sus 18 años perdidos. Este enigma ha fascinado a estudiosos y creyentes durante siglos. La Biblia nos relata detalladamente el nacimiento de Jesús, su infancia y su ministerio a partir de los 30 años. Sin embargo, entre los 12 y los 30 años hay un silencio total. ¿Qué ocurrió durante este período? ¿Dónde estuvo y qué hizo Jesús? ¿Estuvo preparándose para su ministerio, viajando por tierras lejanas o recibiendo enseñanzas espirituales? Acompáñanos en este fascinante viaje a través de las teorías, los textos apócrifos y las reflexiones teológicas que intentan dar respuesta a esta intrigante pregunta. Para entender los 18 años perdidos de Jesús, primero debemos situarnos en el contexto histórico y bíblico de su vida. Los evangelios nos ofrecen una narrativa detallada de los eventos clave, pero dejan un vacío intrigante que ha suscitado muchas preguntas y teorías a lo largo de los siglos. La vida de Jesús, según los evangelios, comienza con su nacimiento en Belén, un evento profetizado y celebrado con la visita de los pastores y los magos de Oriente, como se relata en Mateo 2 y Lucas 2. Poco después, la familia huye a Egipto para escapar de la persecución de Herodes y tras su muerte regresan a Nazaret en Galilea, donde Jesús crece. Este es el primer período significativo de su vida, el cual está relativamente bien documentado en las Escrituras. En Lucas 2, 39-40 se menciona brevemente la infancia de Jesús. Y cuando cumplieron con todo lo que estaba prescrito en la ley del Señor, regresaron a Galilea, a su propia ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Esta descripción es breve y general, pero establece que Jesús tuvo una infancia normal bajo la tutela de sus padres, María y José. Uno de los pocos eventos específicos de su infancia es su visita al Templo de Jerusalén a los 12 años, narrado en Lucas 2:41 al 52. Durante la fiesta de la Pascua, Jesús se queda en el templo, discutiendo con los maestros y asombrándolos con su comprensión y respuestas. Cuando sus padres lo encuentran y le preguntan por qué se quedó atrás, él responde: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Este evento muestra a un joven Jesús consciente de su misión divina. Pero después de esto, los evangelios guardan silencio hasta su aparición en el Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista a los 30 años. Este salto de 18 años sin registros en los evangelios canónicos es notable. Marcos 6:3 menciona a Jesús como el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón, indicando que vivió una vida ordinaria en Nazaret, trabajando en el oficio de su padre José. Sin embargo, este versículo ofrece pocas pistas sobre sus actividades específicas durante esos años. La ausencia de detalles sobre este período ha llevado a mucha especulación y debate. Algunos estudiosos sugieren que Jesús pudo haber estado estudiando y preparándose espiritualmente. Otros proponen que viajó fuera de Galilea, tal vez a lugares como Egipto, India o Persia, absorbiendo enseñanzas de otras culturas y tradiciones religiosas. Estos años perdidos son un misterio que nos invita a reflexionar sobre la formación de Jesús y su preparación para el ministerio que cambiaría el mundo. Al no tener registros detallados, se abre un espacio para la fe y la imaginación, permitiéndonos contemplar las diferentes formas en que Jesús pudo haber crecido y aprendido antes de su aparición pública como el Mesías. Esta brecha en su biografía también resalta la importancia de su misión y cómo, a pesar de los años perdidos, su impacto y mensaje han trascendido el tiempo y las culturas. La misteriosa brecha de 18 años en la vida de Jesús, comprendida entre los 12 y los 30 años, ha sido motivo de gran especulación y curiosidad a lo largo de los siglos.
Aunque los evangelios canónicos guardan silencio sobre este período, las teorías y las tradiciones cristianas han intentado ofrecer respuestas y perspectivas, muchas de las cuales se basan en los escritos de los padres de la Iglesia y otros teólogos influyentes. Clemente de Alejandría, un teólogo del siglo II, es una de las primeras figuras en especular sobre estos años. Clemente sugirió que Jesús pudo haber pasado tiempo viajando y adquiriendo conocimientos de otras culturas y religiones. Aunque no existen pruebas concluyentes que respalden esta teoría, Clemente creía que era posible que Jesús hubiera buscado sabiduría fuera de Galilea, absorbiendo enseñanzas de tradiciones filosóficas y religiosas contemporáneas. Otro padre de la Iglesia, San Jerónimo, también contribuyó a las discusiones sobre los años perdidos. Aunque Jerónimo no ofreció teorías específicas sobre lo que Jesús hizo durante este tiempo, su trabajo en la traducción de la Biblia al latín, la Vulgata, y sus escritos teológicos ayudaron a formar la base para muchas interpretaciones posteriores sobre la vida de Jesús. En la misma línea, San Agustín, uno de los teólogos más influyentes de la Iglesia, argumentó que los años silenciosos de Jesús podrían entenderse como un período de preparación y crecimiento espiritual. Según Agustín, Jesús podría haber estado desarrollando su comprensión de su misión divina y fortaleciendo su relación con Dios. Esta interpretación resuena con la idea de que Jesús, aunque ya era divino, también experimentó un desarrollo humano y espiritual. Algunos textos apócrifos, aunque no son aceptados en el canon oficial, también intentan arrojar luz sobre este misterio. El Evangelio de la infancia de Tomás, por ejemplo, contiene relatos sobre los años tempranos de Jesús, describiéndolo realizando milagros y actos de sabiduría desde una edad muy temprana. Aunque estos textos no tienen el mismo peso histórico que los evangelios canónicos, ofrecen una perspectiva sobre cómo los primeros cristianos intentaron llenar el vacío en la biografía de Jesús. Una teoría más contemporánea, aunque aún sin pruebas concluyentes, sugiere que Jesús pudo haber viajado a lugares como la India o el Tíbet, donde podría haber estudiado con maestros espirituales y aprendido sobre otras religiones y filosofías. Esta idea, aunque popular en algunos círculos, carece de apoyo sólido entre los eruditos bíblicos tradicionales. Las tradiciones místicas y esotéricas cristianas también han explorado los años perdidos de Jesús. Algunas corrientes del misticismo cristiano sugieren que Jesús pasó este tiempo en profunda meditación y autorreflexión, preparándose para su misión pública. Esta visión se alinea con la idea de que Jesús necesitaba un periodo de retiro y preparación para cumplir con su rol como el Mesías. Las teorías y tradiciones cristianas sobre los años perdidos de Jesús son diversas y variadas. Desde los padres de la Iglesia, como Clemente de Alejandría y San Agustín, hasta los textos apócrifos y las teorías contemporáneas, todas estas interpretaciones intentan dar sentido a un período de la vida de Jesús que permanece envuelto en misterio. Aunque no tenemos respuestas definitivas, estas especulaciones enriquecen nuestra comprensión de la figura de Jesús y su preparación para la misión que cambiaría el curso de la historia. Los evangelios apócrifos son textos antiguos que relatan eventos de la vida de Jesús y sus enseñanzas, pero no fueron incluidos en el canon oficial del Nuevo Testamento. Estos escritos, aunque no reconocidos como inspirados por la mayoría de las tradiciones cristianas, ofrecen perspectivas fascinantes y a veces controvertidas sobre la vida de Jesús, especialmente sobre los años que los evangelios canónicos no cubren. Uno de los evangelios apócrifos más conocidos es el Evangelio de Tomás. Este texto, descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús.
Aunque no proporciona una narrativa continua de su vida, su importancia radica en que presenta a Jesús como un sabio maestro que comparte conocimientos esotéricos con sus discípulos. El Evangelio de Tomás comienza con una declaración intrigante. Estas son las palabras secretas que Jesús el viviente dijo y que Dídimo Judas Tomás escribió. Entre sus enseñanzas encontramos dichos como: el que busca no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se turbará, y cuando se turbe se maravillará y reinará sobre el todo. Otro texto apócrifo relevante es el Evangelio de la infancia de Tomás. Este escrito, que probablemente data del siglo II, pretende llenar el vacío de los años perdidos de Jesús al narrar episodios de su infancia. A diferencia de los evangelios canónicos, que solo mencionan brevemente su infancia, el Evangelio de la infancia de Tomás presenta a un niño Jesús realizando milagros y mostrando un conocimiento extraordinario. En uno de los relatos más conocidos, Jesús, a los 5 años, crea pájaros de barro y les da vida. Un milagro que asombra a los espectadores, pero también causa problemas con las autoridades locales. Otra historia notable del Evangelio de la infancia de Tomás describe cómo Jesús, al ser reprendido por un maestro por su comportamiento, demuestra su sabiduría sobrenatural al corregir y enseñar al maestro sobre la ley y los profetas. Estas narraciones pintan una imagen de un Jesús prodigioso y a veces impredecible, ofreciendo una perspectiva dramáticamente diferente de la figura más controlada y compasiva que encontramos en los evangelios canónicos. Aunque los evangelios apócrifos no son aceptados como auténticos por la mayoría de las denominaciones cristianas, su relevancia radica en su capacidad para ofrecer una visión más amplia de cómo los primeros cristianos y las comunidades cercanas a ellos imaginaban y entendían a Jesús. Estos textos también reflejan las diversas corrientes teológicas y doctrinales que existían en los primeros siglos del cristianismo, muchas de las cuales fueron eventualmente consideradas heréticas. Los evangelios apócrifos han influido en la literatura, el arte y la cultura cristiana a lo largo de los siglos. Su representación de un Jesús niño que ya realiza milagros y posee un conocimiento profundo y misterioso ha capturado la imaginación de generaciones de creyentes y estudiosos. Aunque su historicidad es cuestionable, estos relatos enriquecen nuestra comprensión de la figura de Jesús y la diversidad de interpretaciones que surgieron en torno a su vida y enseñanzas. En conclusión, los evangelios apócrifos como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de la infancia de Tomás ofrecen una visión fascinante y alternativa de la vida de Jesús, especialmente de los años no documentados en los textos canónicos. Aunque no forman parte del canon bíblico, su estudio proporciona valiosas perspectivas sobre las primeras interpretaciones cristianas y la compleja figura de Jesús que continúa inspirando a millones alrededor del mundo. Una de las teorías más intrigantes es que Jesús pudo haber viajado a lugares lejanos como la India, Persia y otros territorios, donde habría podido aprender de diversas culturas y religiones. Aunque estas ideas no están respaldadas por evidencia concluyente, ofrecen una perspectiva fascinante sobre las posibles influencias en la vida de Jesús. Una de las teorías más populares sugiere que Jesús viajó a la India. Esta hipótesis se basa en relatos de tradiciones indias y tibetanas que mencionan a un hombre santo extranjero que visitó la región en tiempos antiguos. Algunos investigadores, como Nicolás Notovich en el siglo XIX, afirmaron haber encontrado documentos en monasterios tibetanos que describen a Jesús, a quien se refieren como Isa, viajando a través de la India y el Tíbet, aprendiendo y enseñando. Según estas historias, Jesús estudió el hinduismo y el budismo, adquiriendo conocimientos espirituales que luego integró en su propio ministerio. Aunque estas afirmaciones han sido ampliamente desacreditadas y se consideran pseudohistóricas, la idea persiste en algunos círculos.
Los defensores de esta teoría argumentan que ciertas enseñanzas de Jesús sobre la compasión, la no violencia y la espiritualidad interior podrían haber sido influenciadas por el pensamiento oriental. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos bíblicos y teólogos tradicionales sostienen que no hay evidencia histórica sólida que respalde estas afirmaciones. Otra teoría plantea que Jesús pudo haber viajado a Persia, donde entró en contacto con el zoroastrismo. Esta antigua religión, fundada por Zaratustra, comparte algunas similitudes con el judaísmo y el cristianismo, como la dualidad entre el bien y el mal, el concepto de un juicio final y la idea de un Salvador futuro. Es posible que, de haber viajado a Persia, Jesús hubiera encontrado resonancias con sus propias creencias y ampliado su comprensión de temas teológicos y filosóficos. Además de India y Persia, algunos teóricos sugieren que Jesús pudo haber viajado a Egipto, que tenía una rica tradición de conocimiento esotérico y místico. Egipto ya había influido en la cultura judía, y se sabe que la familia de Jesús vivió allí brevemente durante su infancia para escapar de la persecución de Herodes. En Alejandría, un centro de aprendizaje y filosofía, Jesús podría haber estudiado con sabios y místicos, adquiriendo conocimientos que más tarde se reflejarían en su ministerio. Si bien estas teorías sobre los viajes de Jesús no pueden ser probadas y permanecen en el ámbito de la especulación, resaltan la fascinación por comprender las posibles influencias externas en su vida y enseñanzas. La idea de que Jesús pudo haber interactuado con otras culturas y religiones nos invita a considerar la universalidad de sus mensajes y cómo podrían haber sido moldeados por una gama más amplia de experiencias y conocimientos. Aunque las evidencias históricas que apoyan estos viajes son escasas y controvertidas, estas teorías continúan inspirando a quienes buscan una comprensión más amplia de la vida de Jesús. En última instancia, ya sea que Jesús haya viajado a estos lugares o no, la especulación sobre sus posibles viajes y las influencias culturales subraya la riqueza y complejidad de su figura histórica y espiritual. La reflexión sobre estas posibilidades nos ayuda a apreciar la profundidad de sus enseñanzas y su impacto duradero en diversas tradiciones religiosas y filosóficas en todo el mundo. La misteriosa brecha de 18 años en la vida de Jesús, conocida como los años perdidos, ha sido un terreno fértil para las reflexiones teológicas y espirituales. Los silencios bíblicos, es decir, aquellos periodos de la vida de Jesús que los evangelios no abordan, han generado diversas interpretaciones y debates entre teólogos y estudiosos. Estas interpretaciones no solo intentan llenar el vacío histórico, sino que también buscan extraer lecciones espirituales y teológicas de lo que no se dice explícitamente en las Escrituras. Una de las interpretaciones más comunes de estos silencios es que representan un período de preparación y formación espiritual para Jesús. Algunos teólogos sugieren que durante estos años Jesús estaba profundizando en su relación con Dios y entendiendo más plenamente su misión. Esta interpretación se basa en la idea de que Jesús, aunque divino, también experimentó un desarrollo humano y espiritual. Así, estos años silenciosos podrían haber sido un tiempo de crecimiento personal y espiritual necesario para su posterior ministerio público. Teólogos modernos como Wright han reflexionado sobre cómo estos años perdidos encajan en el contexto de la misión de Jesús. Wright sugiere que el silencio de los evangelios podría enfatizar que lo más importante sobre Jesús no es una biografía exhaustiva, sino su identidad y su misión como el Hijo de Dios. El énfasis no está en cada detalle de su vida, sino en lo que hizo y enseñó en su ministerio público, su muerte y su resurrección. Otros teólogos, como Karl Rahner, han explorado el concepto de anonimato divino en los años perdidos de Jesús. Rahner propone que este período de silencio puede ser visto como una manifestación del misterio de la encarnación.
donde Jesús vivió una vida humana común y corriente. Esta interpretación sugiere que, en su anonimato, Jesús compartió plenamente la condición humana, incluyendo el crecimiento, el aprendizaje y las experiencias cotidianas, lo que refuerza la idea de que Él es verdaderamente Emmanuel, Dios con nosotros. Además, algunos teólogos contemporáneos utilizan los silencios bíblicos para reflexionar sobre la importancia del misterio en la fe cristiana. Richard Rohr, por ejemplo, argumenta que la espiritualidad cristiana se beneficia del reconocimiento de lo desconocido y lo inefable en la vida de Jesús. Este misterio invita a los creyentes a confiar en Dios, incluso cuando no tienen todas las respuestas, y a buscar una relación más profunda y personal con lo divino. Desde una perspectiva pastoral, los silencios bíblicos también ofrecen una oportunidad para que los creyentes encuentren consuelo en sus propios periodos de incertidumbre y espera. Henry Nouwen habló sobre cómo los tiempos de silencio y aparente inactividad pueden ser períodos de profundo crecimiento espiritual y preparación. Al igual que Jesús pudo haber pasado esos años en preparación silenciosa, los creyentes pueden ver sus propios tiempos de espera como oportunidades para crecer en fe y comprensión. En conclusión, las reflexiones teológicas y espirituales sobre los años perdidos de Jesús nos invitan a considerar el valor del silencio y el misterio en la narrativa cristiana. Los silencios bíblicos no son meramente ausencias de información, sino que pueden ser vistos como espacios llenos de significado potencial. Al reflexionar sobre estos periodos, teólogos y creyentes pueden encontrar nuevas perspectivas sobre la vida de Jesús y su propia espiritualidad. Estos años perdidos, aunque envueltos en misterio, continúan siendo una fuente rica de contemplación y enseñanza para la fe cristiana. A lo largo de este video, hemos explorado el fascinante misterio de los 18 años perdidos de Jesús. Hemos examinado las posibles explicaciones y teorías que intentan arrojar luz sobre este enigmático período, desde los escritos de los padres de la Iglesia hasta los relatos de los evangelios apócrifos y las especulaciones sobre sus posibles viajes y enseñanzas. Antes de despedirnos, les invitamos a compartir sus pensamientos en los comentarios. ¿Qué teoría les parece más plausible o interesante? ¿Han encontrado alguna nueva perspectiva sobre la vida de Jesús a partir de este video? Si disfrutaron este contenido y quieren seguir explorando más misterios y enseñanzas sobre la vida de Jesús y otros temas fascinantes de la Biblia, asegúrense de suscribirse a nuestro canal. No olviden darle like al video y activar la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos episodios. Su participación y apoyo son fundamentales para que podamos seguir creando contenido de calidad. Gracias por acompañarnos en esta exploración del misterio de los años perdidos de Jesús. Esperamos que esta reflexión enriquezca su comprensión y espiritualidad. Hasta la próxima, y que tengan un día lleno de bendiciones.